Bien, compartimos con ustedes en esta tarde de día jueves, esperando la bendición de cada día de parte del Señor. Saludarlos a ustedes, a los que se van a conectar, a los que nos van a seguir por una de las plataformas que vamos a estar transmitiendo en este día. Para muchos es un tiempo de estar atentos, de estar alerta. No estamos dependiendo hoy día no dependemos de algo seguro hacia el día de mañana, solamente estamos viendo acontecer del día a día. Miramos nosotros también los resultados que ha ido teniendo en Chile esta gran pandemia que se ha ido transmitiendo en diferentes países del mundo entero, y hoy día vamos en 8.807 personas infectadas reconocidas. Deben haber muchas más de personas contaminadas, pero de las que el Ministerio de Salud tiene conocimiento, vamos ya en un total de 8.807 personas afectadas. Esto hace entender que Chile, si bien ha tenido una gran cantidad de personas infectadas, también ha habido un buen control. En gran cantidad de las personas que han sido afectadas han sido muy responsables con el cuidado que se les enseña, que tienen que tomar. Deben haber casos aislados de personas que no han tomado de alguna manera las medidas de cuidado, pero la gran mayoría ha hecho eso. También subió personas fallecidas a 105 personas. Ayer estábamos sobre los 92, hoy día ya subimos 94, teníamos ayer, hoy día se sumaron más personas que fueron afectadas por este coronavirus. Si bien nosotros podemos decir para nuestra región del Libertador Bernardo O'Higgins, hablar con buenas noticias también, que ayer miércoles no se registraron personas afectadas acá en la región. Se han hecho muchos exámenes y todos han ido saliendo negativos, pero también hay muchos exámenes que van a ir dándose en los próximos días, los resultados, y confiando en el Señor. Acá al saberse los casos de las personas que fueron afectadas en San Fernando, empieza a crecer una incertidumbre. Ya muchos se sienten enfermos, muchos se sienten invadidos, cuando tenemos que tener más calma, más tranquilidad, porque no estamos aprendiendo. Ya esto ha pasado en otros países, en Chile ya, casos como en Santiago, que mientras nosotros tenemos 0 personas contagiadas, en Santiago aparecieron 348 personas afectadas, que de alguna manera son regiones muy complicadas. También la Araucanía aparece con 56 personas nuevos casos, y Valparaíso también aparece con 31 casos de personas afectadas. También Valparaíso entrando en estas regiones ya complicadas. No habíamos considerado Valparaíso anteriormente, pero ahora ya empieza a entrar también en las regiones más afectadas, que son la Araucanía, que es Ñuble, el Biobío, los ríos, los lagos. Imagínense que los ríos queda fuera ahora y sube muy fuerte Valparaíso, que no lo habíamos considerado, y Magallanes con 467 personas. ¿Y por qué digo esto? Porque esto nos permite a nosotros tener un conocimiento fuera de lo que usted puede ver a través de la televisión. Pero si usted no está viendo la televisión, porque una de las cosas que yo me he dado cuenta de que el pueblo cristiano empezó a dejar de estar metido en tantas cosas seculares y ha empezado a interesarse más en las cosas del Señor, a través de radios cristianas, a través de estas mismas plataformas, que hay tantos predicadores y hermanos transmitiendo, llevando la palabra del Señor a los hogares, a las familias. Así que damos gracias al Señor por este nuevo tiempo que estamos viviendo, en el cual el apoyo nuestro como cristianos
es estar orando para que el amor de Dios y la misericordia del Señor tenga piedad de los que han perdido seres queridos. Ayer veíamos el funeral del obispo de la Metodista Pentecostal, el obispo Salfate, y así también ver los decesos. Nosotros hoy día tenemos personas nuevas que han ido falleciendo. Solamente entender de que han partido más de 9 personas en estos últimos días, o sea, de anteayer a ayer. Y eso habla de que hay familias que no han podido celebrar también con toda libertad el fallecimiento de sus muertos. No es una jugarreta lo que estamos viviendo, es algo real. Estamos hoy día verdaderamente viendo cómo la gente que puede salir o que anda en las calles o cuando le toca ir a usted al supermercado, vemos las personas muy apartadas. Nadie quiere saludar a nadie, nadie quiere toparse con nadie. La gente está viviendo en un estado de silencio, en un estado de mucha preocupación, en un estado donde la gente está viviendo en forma de tristeza. Uno ve a los funcionarios que quieren respetar las normas que se les dan y cuesta, porque Chile es un país solidario. Los chilenos somos de piel. El pueblo chileno es un pueblo que está acostumbrado a demostrar sus emociones, sus sentimientos. Y ver hoy día de que nosotros estamos un poco aislados los unos de los otros. Seguramente esta práctica se ve en la familia, hoy día en las casas, que ahí se puede haber una relación más especial. Y estar atento a que en cualquier momento las normas, las medidas que van a ir tomando, las autoridades van a ir siendo más para privar más todo esto, aislarlos más todavía. O sea, creemos que a manera de que las regiones van siendo más afectadas, van tomando medidas más serias. Estaba escuchando yo a un alcalde de la región, que no voy a nombrarlo, porque todo está tratando hoy día de no mirar más allá, y las decisiones que toman a veces uno las encuentra muy extrañas, planteándole a la gente que no use mascarilla, que les van a pasar una infracción, que les van a pasar parte. No sé cuántas mascarillas habrá regalado a la gente de escasos recursos este señor alcalde de una comuna por aquí cercana. Es fácil aplicar situaciones sin antes ayudar a la gente y entender de que vivimos momentos complejos y que esos momentos complejos van a afectar emocionalmente a la gente. La gente emocionalmente va a estar estresada, y a mayor carga que se le ponga a la gente, vamos a empezar a colapsar, porque no todos están preparados en un sistema nervioso para controlarse. Hay mucha gente que venía con problemas antes de esta pandemia, que venía con complicaciones, y ahora esto ya a muchos les ha colapsado y están a punto de reventar. Hay mucha gente que ha estado aguantando, hay mucha gente que ha estado entendiendo, pero no todos pueden entender de la misma manera, porque no hay una salida. Hoy día no hay una salida que podamos ver. Nosotros podemos estar de acuerdo en los avances que ha habido en China, que ha habido en países como Rusia y en otros países que han habido avances, pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin de todo esto que ha comenzado. Solamente hoy día estamos anotando datos para ver un día las estadísticas y los comportamientos de esta infección. Así que volvemos a reiterar que el rol de la iglesia es seguir orando, es seguir clamando, es seguir siguiendo de cerca lo que está pasando en el mundo entero, especialmente en Chile, nuestra región y nuestra comuna. Es obligación y deber como iglesia de
la comuna de San Fernando o estar orando por San Fernando. Sabemos que tenemos 5 pacientes, de los cuales en los últimos ya están registrados, los demás a esta fecha ya han salido de esta crisis. Recordar que una semana de un cuidado intensivo, el cuerpo crea los antivirus que logra destruir este virus en el cuerpo y hacerlo inmune. Ya queda en el registro del cuerpo el virus que venga, ya tiene el antídoto. Así lo ha hecho el ser humano, porque el ser humano es una creación de Dios. Y la creación de Dios hoy día es lo que está deteniendo a este virus. Ningún hombre ha podido robar la gloria de la creación de Dios. Los doctores, cuando estudian el cuerpo humano, saben que está diseñado para combatir todas las enfermedades. Algunas las logran detener, otras las logran destruir. De lo contrario, con tanta contaminación, con tanta enfermedad, con tantas complicaciones, el ser humano no duraría lo que está durando. Pero confiamos nosotros plenamente en que somos el diseño de Dios. De todo lo que Dios creó es el hombre lo más hermoso que estamos viviendo. Vamos a compartir, vamos a pasar, ahí ya dimos un pequeño informe de lo que estamos viviendo. Vamos a pasar a compartir una palabra del Señor que está ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 2. Libro de los Hechos, capítulo número 2. Y en esta palabra habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Capítulo 2 del libro de los Hechos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice el versículo número 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Cuando el Señor Jesús estuvo con los discípulos, con los apóstoles y sus discípulos que le siguieron, les recomendó que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran investidos de lo alto. Ellos escuchaban esta voz. Ellos escuchaban atentamente lo que el Señor les enseñaba, sin tener de alguna manera mayores testimonios sobrenaturales, como el caso de que registran las Escrituras de Enós, que Enós había vivido una experiencia tremenda en lo sobrenatural. Enós fue traspuesto para que no viera muerte. Enós no murió, sino que fue traspuesto. También se conocía el caso de Elías, que si bien había muerto, pero su cuerpo había sido secuestrado por el cielo. No lo encontraron. Y de repente el Señor empezó a hablar acerca de que iba a venir algo tremendo. Y la iglesia de aquellos tiempos también tenía la palabra del profeta Joel. Joel había anunciado que en los posteriores tiempos Dios iba a derramar de su Espíritu Santo, que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros miramos el modo de vida que tenía la gente cómo se comunicaba con Dios, la gente cómo se comunicaba con el Señor, de la única manera que se podía comunicar la gente con Dios era a través de un profeta, a través de sueños, a través de visiones, a través de los reyes que Dios había levantado y eran administrados por Dios. Entonces no podía la gente en estos tiempos tener mayor experiencia del derramamiento del Espíritu Santo que iba a venir, la plataforma que Dios iba a crear, no solamente en los apóstoles, sino que en todos aquellos que creyeran en Él. Y nunca habían tenido esta experiencia. La Biblia dice que esta gente estaba hablando en lengua, y la poca información que ellos pudieron tener en aquellos tiempos, se hablaba acerca de Isaías, que Isaías dice que
en extrañas lenguas le iba a hablar a este pueblo, dice que ni aún así este pueblo le iba a entender a él, le iba a creer a él. Y era toda la poca información que algunos debió haber manejado en aquellos tiempos. Entonces cuando vino este viento recio, dice que produjo un sonido fuerte en aquel lugar, pero también ellos tenían la experiencia de Elías en la cueva, que había venido un viento recio, pero Dios no había estado en ese viento recio, sino que Dios había estado en un zumbido apacible. Esas eran las manifestaciones que ellos podían echar mano. Hoy día cuando nosotros queremos saber algo, incluso de la Escritura, entramos a internet y ponemos la palabra y nos da toda la información que quisiéramos tener, de cualquier cosa, hasta de un medicamento. Si usted quiere preparar un guiso, cualquier cosa, usted puede tener toda la información. Yo trato de compartir con usted la plataforma que ellos podían tener acceso. Esto era toda la información que ellos podían tener para poder compartir esta experiencia. Pero ellos estuvieron en Pentecostés. Se cree que habían 500 personas que no lograron resistir por la poca información que había del cielo, por la poca experiencia que había del cielo. Había un promedio de 500 personas reunidas para ser investidas de poder de lo alto. Pero la Escritura registra tanto las 500 como también registra los 120 que esperaron. O sea, cuando no tenemos una gran experiencia, cuando no nos ha pasado a nosotros, cuando nosotros no hemos vivido lo que decimos, nosotros somos menos creyentes, caemos más en la duda, caemos más en la desconfianza. A veces algún hermano puede decir, y me acuerdo de que si mi pastor no lo dijo, no lo creo. Entonces también hay situaciones que la gente toma para sí, para tomar decisiones. Y la iglesia de Pentecostés, la que fue investida del poder de lo alto, solo bien 120 lograron esperar pacientemente de lo que iba a pasar. Ellos estaban ahí por la palabra de Cristo. Cristo les dijo que esperaran hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Es toda la información que ellos tenían. Y cuando ellos esperaban, lo único que veían eran sus amigos irse, retirarse. Imagínense que deben haber habido más de 380 personas que se fueron. Ni siquiera podemos decir se fue una cuarta parte, se fue la mitad, se fue más de la mitad. Casi más de 3/4 partes de las personas se fueron. Quedó un pequeño grupo de 120 personas que confiaban en Dios, que creían en la palabra del Señor, pese que no tenían mucho respaldo, pese que no tenían testimonio, quedaron esperando allí ese proceso. Y yo me pregunto hoy día, ¿cuántos cristianos que se estaban congregando van a volver a la iglesia? ¿Cuántos cristianos van a poder volver a la casa del Señor cuando muchos de ellos, cuando podían venir a la iglesia, no vinieron? Venían esporádicamente, venían de tiempo, porque no habían tenido una experiencia fuerte con Dios, porque no habían tenido una madurez de parte del Señor, y eso los hacía vivir limitado con su relación con Dios. Esto pasa en Pentecostés. En Pentecostés no se fueron los que habían tenido más tiempo con Cristo. Ningún apóstol se fue. Los apóstoles que habían quedado estaban ahí. La gente más íntima de Dios no se movió. Quedó ahí en el grupo de los 120. Recuérdese que más adelante la iglesia, después de hoy día, se va a constituir, desde el día de Pentecostés, se va a constituir en otro fenómeno de la iglesia. La primera iglesia es una iglesia que anda con Jesús, pero no tiene todavía la salvación porque Cristo no ha muerto, no ha habido derramamiento de sangre. Y ahora hay una iglesia de pacto, una iglesia que vive bajo el pacto del derramamiento de la sangre de Cristo, la nueva iglesia que nace después de Pentecostés. Pero cuando hablamos en nuestra actualidad, antes de todo lo que estamos viviendo, porque yo no me recuerdo que alguna vez hayan prohibido congregarse y hacer la liturgia normal que hace la iglesia, predicar, alabar a Dios, glorificar a Dios,
Y no es que yo esté en contra de esto, solamente quiero buscar en la historia que haya pasado esto, que los líderes hayan decidido someterse por el bien común de todos. Que le encuentro fabulosa la idea. Pero tenemos nosotros el caso de que antes de esto hubo mucha gente en la iglesia que no tuvo una experiencia con Dios, que no tuvo un compromiso con Dios, que vivió de emociones, vivió en la iglesia de sentimientos, porque Dios lo sanó, porque vino la abuelita, porque le gustaban las canciones, y no tenía una experiencia sobrenatural con el Dios del cielo, y que sirvió a Dios como un religioso más. Nosotros vemos cómo los religiosos sirven. Cuando les va mal se acuerdan de Dios. Cuando están enfermos se acuerdan de un Dios y lo sacan del botiquín a Dios, porque así son los religiosos. Cuando necesitan un favor, cuando se les muere un familiar, entonces se acercan a la iglesia. Cuando se van a casar, se acercan a la iglesia. Cuando van a bautizar a un niño, se acercan a la iglesia. Porque ese es el espíritu de los religiosos. Los religiosos, cuando salen de su comodidad, buscan el amparo y la ayuda en la religión o en su iglesia. Y nosotros tenemos que entender cuántos de nuestros hermanos hoy día están felices porque no tienen la obligación de congregarse. Usted me va a decir que yo soy muy crítico en esto, pero quiero decirle que hay personas que se sienten cómodas hoy día por no estar congregándose, mientras que hay una minoría que todavía llora y está triste porque no ha llegado el momento de que Dios nos dé la libertad a través de las autoridades, de los gobiernos, para volver a la casa del Señor. ¿Volveremos todos a la iglesia? No sé si volveremos todos a la iglesia, porque muchos van a hallar la comodidad en este mundo, van a hallar el refugio en este mundo, detrás de una mascarilla, detrás de un litro de cloro, detrás de un comentario que hizo una persona, ni siquiera un profesional, una persona. Y muchos hoy día de los profesionales de la salud están siendo confrontados porque nosotros les preguntamos a ellos, ¿y dónde están sus estudios? ¿Y dónde está su sabiduría? ¿Y dónde está su conocimiento? Les preguntamos hoy día a los sabios y a los entendidos, ¿dónde está la solución para un problema que no lo originamos nosotros? Nosotros como país más austral del mundo no hemos originado ninguna de estas pandemias. De Chile no ha salido, no se ha originado. Yo hoy día en la mañana oraba al Señor y le decía al Altísimo del cielo que le daba gracia porque naturalmente a Chile lo tiene protegido. No pueden llegar virus ni pandemias como lo pueden hacer con tanta facilidad en otras naciones, porque al este está la cordillera de los Andes, al oeste está el mar, y por el norte tenemos un desierto poderoso, y por el sur tenemos una Antártida poderosa, que reúnen todas las características de una nación que fue protegida y creada para vivir, como dice nuestro himno nacional, una copia feliz del Edén. Entonces yo veo Pentecostés, 500 personas escucharon la voz y hicieron caso, pero hubieron más de 500 personas que no quisieron estar en Pentecostés y se fueron. Pentecostés venía de una fiesta. Muchos regresaron después de celebrar la fiesta de las Pascuas. No aguantaron estar en este día. Las Pascuas habían venido, donde se reunía Israel, pero miles de ellos volvieron a sus labores. Solo se quedaron 500. 500 que empezaron a ver que Dios no respondía. Empezaron a ver que Dios no les hablaba, que Dios no hacía nada.
Y hoy día hay muchos creyentes que al ver esto están dudando de Dios. No hablo de los inconversos, hablo de los creyentes. Hay muchos creyentes que han vuelto a la fábula, que han vuelto a vivir una vida de común, o estar más ligado a la ciencia, a la tecnología, viendo la que ha fracasado la ciencia hoy día, viendo que ha fracasado la tecnología, viendo que han fracasado los brujos, que han fracasado los políticos, todos esos políticos que hablaban y tenían cámara y tenían ahí plataforma, todos ellos, hoy día no están los políticos que estaban meses atrás hablando y tomando plataforma en la televisión, hablando de lo que había que hacer y no hacer con Chile. Todos ellos son un fracaso hoy día. Pero eso no es problema, porque el Dios de este siglo sabemos que está derrotado. Al Dios que sirven ellos sabemos que no tiene valor, como cuando en los días de Elías, los profetas de Baal se sacrificaban con cuchillos su cuerpo y el Dios nunca les respondió, aunque estaban haciendo sacrificio. Y el único Dios que respondió fue el Dios de Elías, y respondió por medio de fuego. El día de Pentecostés, Dios también iba a derramar de su Espíritu Santo. Pero ¿cuántos se quedaron? 120. Y yo me pregunto hoy día, ¿cuántos nos siguen a través de las redes sociales a nosotros? De toda nuestra congregación, porque al final nosotros estamos hablando de cada pastor y cada pastor. Nosotros vemos hoy día cuánta gente está orando y ayunando. Cuánta gente hoy día está leyendo la Biblia. Cuesta hoy día, porque en nuestra casa no tenemos una cultura cristiana. En nuestra casa oramos, en nuestra casa leemos la Biblia o escuchamos cosas, pero no está el pastor. Y como no está el pastor, nosotros no funcionamos de la misma manera. Quiero decirle que cuando nuestro pastor Fernando ha dado órdenes, como la semana pasada, levantarnos a las 6 de la mañana, uno dice, pero eso es gravoso. Estamos en esto, en lo otro, pero eso es gravoso. Pero damos gloria a Dios por estos hombres que vienen a traer una cultura de reino. Y terminó la semana y todos orábamos a las 6 de la mañana y cumplíamos y decíamos, bien, nuestro pastor nos impuso un mandamiento y nos hemos sometido a su mandamiento. Y el día domingo dice él, bien, hemos orado, pero ahora vamos a ayunar. Oh, decimos, qué gravoso. Pero ¿qué nos ha enseñado él? ¿Nos ha dicho cosas del mundo? ¿Nos ha dicho las cosas que está diciendo el ministro? ¿Nos está diciendo las cosas que están diciendo las Naciones Unidas? No, nos está diciendo lo que dice la palabra del Señor. Y esta semana empezamos todos a ayunar. Hoy día es nuestro cuarto día de ayuno. ¿Y qué ganamos nosotros con ser obedientes a nuestro pastor? Que nuestro hogar está bendecido, que nuestro espíritu está bendecido, que estamos viviendo los tiempos finales y estamos guardados porque estamos sujetos. Él no nos ve, Él no sabe si oramos o no oramos, Él no sabe si ayunamos o no ayunamos, pero ese ya no es problema de Él, ese es problema de nosotros. Y el día de Pentecostés, el pastor de los pastores les dijo que esperaran y que no se movieran hasta que fueran investidos de lo alto. Nadie conocía esta manifestación, nadie sabía lo que iba a pasar, nadie sabía, hasta que vino el viento, hasta que vino la presencia de Dios. Yo quiero decirle que este viento es la presencia de Dios. Dice que de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y nosotros estamos en estas plataformas predicándole a usted que está en su casa, porque Dios va a derramar de su Espíritu Santo en su casa. Y usted que está percibido, y usted que está comprometido, y usted que está fiel a Dios, usted va a ser considerado, porque Dios tiene planes con usted.
con su familia. Yo doy gracias a Dios por nuestros hermanos que nos han apoyado. Hemos sido honrados por muchos hermanos nuestros que se han tomado la molestia de preocuparse de nosotros, Pero sigue en mí una inquietud. ¿Cuántos pastores hoy día no tienen la ayuda de su congregación? No tienen la ayuda de sus hermanos que un día les predicaron. Es mi preocupación porque no podemos saber de tantos pastores. Y a veces nosotros vivimos esta bendición de Dios, pero el corazón se quiebra también por aquellos siervos, ministros del Señor. No hablo por los pastores que están sobre nosotros. No hablo por aquellos que están haciendo hoy día y viviendo porque tuvieron tiempos de abundancia, tiempos de gloria, sino que hablo de ministros, pastores, siervos del Señor, que no han tenido grandes comodidades, que no han tenido cómo hoy día servir al Dios del cielo y por ende no tienen cómo ser apoyados y ayudados. Pentecostés, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés marca una historia. ¿Y qué hace Dios? Empieza a llenar las casas de su presencia. Dice que la casa que estaban ellos fue llena. No dice el templo, no dice la iglesia, porque los judíos, los sacerdotes no les prestaban los templos, así que no podían estar en la sinagoga que habían, pero estaban en las casas. Y yo quiero profetizar a esta hora a usted, en su casa. Usted no sea de los que se está alejando de Dios. Usted busque al Señor, aunque el pastor no está allí. Porque cuando venimos a la iglesia tenemos la imagen del pastor, la pastora, que nos ven, que nos bendicen. Yo también tengo pastor y es un honor escuchar a nuestros pastores, verlos a ellos cuando nos hablan, cuando nos exhortan, cuando nos corrigen, cuando nos enseñan, cuando nos motivan, cuando nos dicen, ustedes son pastores. Es lo menos que ustedes pueden hacer. Es lo menos que podemos hacer porque somos pastores. Así que viene Pentecostés como va a venir una bendición grande a la iglesia. Yo quiero decirle que a modo confidencial, los únicos que hoy día están ganando, que no se han rendido, que no han bajado la guardia, ha sido la iglesia. Los clubes deportivos no pueden practicar el deporte. Los centros de madre no se pueden reunir. Los niños que van al colegio no pueden tener la facilidad. Algunos pueden estar estudiando vía online, pero no todos tienen esta oportunidad de estar allí. Hoy día los políticos lo único que hacen es ir a la cámara y los demás están en casa. ¿Quién ha ganado hoy día? Nadie ha ganado. Los únicos que han ganado es una iglesia que se ha sometido, una iglesia que sigue en el Espíritu, una iglesia que no ha perdido el llamado en sus casas. Y allí en sus casas, hablo de una iglesia responsable, y allí en sus casas la iglesia está escuchando la voz de su pastor. No está escuchando voces extrañas. La iglesia está escuchando la voz de su pastor, que como nosotros, muchos siervos del Señor toman estas plataformas, toman otras plataformas, otras vías para hablar con las ovejas. Las ovejas siguen escuchando la voz del pastor, la voz del pastor. Y usted que está con nosotros, quiero decirle que así como nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor, que en el caso mío es nuestro pastor Fernando, nuestra pastora Jessica, así como ellos se han preocupado de tomar a los pastores y estar hablándole, de tomar a las pastoras y estar hablándole, porque es una obligación. Así también nosotros estamos tomando estas plataformas para hablarle a usted. Usted no
se olvide que Dios lo está viendo para bendición, para sanidad y para liberación. Pentecostés tenía la oportunidad todos de ser llenos y solamente 120 fueron llenos. 120 hablaban en lengua. Todo eso fue extraño. Lo que estamos viendo hoy día es muy extraño. ¿Cuándo se había visto esto? Esto es extraño, pero esto es del Espíritu. Tener que estar comunicándonos de esta manera, sacrificándose algunos hermanos en la iglesia, viniendo a apoyarnos, porque nosotros no manejamos esta tecnología. Tener que andar pidiéndole a su voluntad de los hermanos que han confiado en nosotros. Esto es extraño, nunca lo habíamos vivido, pero es del Espíritu. Así fue Pentecostés, extraño, aún para los que estaban siendo llenos y hablando en lengua, y los que caían al suelo. Eso era escandaloso, los que caían al suelo, porque eso lo hacían solo los hebreos. Pero la iglesia estaba haciendo así. Y hoy día estamos viendo una iglesia extraña, una iglesia que Dios la está bendiciendo en sus casas, porque no la va a dejar. Que el Dios de pacto lo bendiga, que el Dios del cielo lo guarde. Mi consejo: no se aparte, esté con los que están en el Espíritu, esté con los que están avanzando, esté con los que están buscando el rostro del Señor, porque los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Y hay una promesa que en los posteros tiempos Dios va a derramar de su Espíritu Santo. No se olvide que hay una casa que fue llena, pero falta otra casa a llenar. Dice que la casa postrera será mayor que la primera. Hay un derramamiento para otra casa, para la casa postrera. No tenga por tardanza, pero va a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre usted y su familia. Será lleno usted, será lleno sus hijos, y quien llegue a visitarlo será lleno del Espíritu Santo. No se olvide que Dios es fiel y verdadero. La paz con ustedes. Nos juntamos hoy día. Hoy día a las 20 horas estamos nuevamente. Estaré con mi esposa compartiendo con ustedes. Dios les bendiga. La paz del Señor con cada uno de ustedes.